Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Celeste Guadalupe Corona Ibarra y hoy les estaré hablando sobre la colocación y manejo de mesas auxiliares, capítulo 11. Introducción. Desempeñar todas las funciones inertes al área quirúrgica, optimizando la atención al enfermo y minimizando el manejo de los insumos y equipos. Requiere del trabajo coordinado entre los distintos miembros del equipo a fin de no duplicar las tareas, pero sobre todo para establecer un plan mediante el cual el paciente reciba una atención continua y sin divergencias. Debido a lo anterior, es necesario señalar que en un área quirúrgica se requiere de cuando menos 2 enfermeras, es decir, una quirúrgica y una circulante. Sin embargo, no debe olvidarse que el número de personal necesario está en función del tipo de procedimiento que se realiza. Asimismo, procedimientos especiales que requieran un mayor número de personal. Por lo anterior, es impredecible la participación del personal de enfermería como entrenamiento teórico y práctico, altamente calificado y especializado en procedimientos y técnicas quirúrgicas, con lo que se asegurará el correcto manejo de la técnica estéril del instrumental, accesorios y se establecerá un orden en el manejo y preparación de las mesas auxiliares de riñón, rectangular y de mayo. Técnica estéril. Término que alude a todos los procedimientos cuya finalidad es preservar, mantener y evitar la contaminación del material, equipo e insumos utilizados durante la cirugía, lo cual impide la propagación de microorganismos durante procedimientos invasivos. También hace referencia a las técnicas utilizadas para la preparación de las mesas auxiliares durante el transoperatorio. En sí, estéril significa libre de gérmenes. Cuando nosotros cuidemos el catéter o la herida de una cirugía, necesitaremos tomar medidas para evitar la propagación de gérmenes. Es necesario realizar algunos procedimientos de limpieza y cuidados en una forma estéril para que no contraiga una infección. Técnica aséptica. Técnico que se refiere a las reglas y normas que deben seguirse al proporcionar atención al enfermo. Las leyes del quirófano permiten asegurar una atención lo más posible y libre de presencia de microorganismos patógenos. En sí, la técnica aséptica es el conjunto de procedimientos y actividades que se realiza el personal de salud conducentes a disminuir al mínimo la contaminación microbiana durante la atención de los pacientes. Ahora les mencionaré algunas reglas de la técnica antiséptica. Las personas con bata y guantes estériles deben mantenerse dentro del circuito estéril. En este circuito, el paciente es el centro del campo que se considera como tal, formando también con quien porta la vestimenta estéril, las mesas auxiliares y en general todo lo que se considera estéril. Por lo tanto, esta área no debe ser abandonada por el personal bajo ninguna circunstancia. Otra regla es la conversación mínima en el transcurso de la cirugía. Una conversación excesiva aumenta la posibilidad de infecciones por contaminación de la herida debido al flush que se genera al hablar. Cabe recordar que la saliva genera una gran cantidad de bacterias. Movimiento mínimo en el transcurso de la cirugía. Debe evitarse el tránsito pesado durante la cirugía, así como el movimiento excesivo del personal involucrado en la operación, ya que esto puede favorecer la entrada de bacterias por el polvo generado por el movimiento. Como lo mencioné anteriormente, solamente pueden estar dentro del circuito las personas que se consideren estériles. El personal no estéril debe evitar pasar sobre las superficies estériles. Conviene recordar siempre que la persona no estéril debe evitar sobrepasar los límites de las mesas auxiliares o de mayo. Al abrir los bultos estériles para colocarlos en una superficie estéril, la mano y brazo de quien los ofrece puede estar protegida por un doblez de la misma envoltura y de esta manera puede colocarlos en las mesas o entregarlos directamente al instrumentista. Aquí vienen una serie de procedimientos que tenemos que seguir para no poder contaminar los materiales estériles. Mantenerse siempre de frente al campo estéril. Los miembros del equipo quirúrgico nunca deben dar la espalda al circuito. Cuando por alguna razón requieran cambiarse de lugar, lo harán girando espalda con espalda. El resto del personal no estéril nunca debe cruzarse
entre dos áreas estériles o entre dos miembros del equipo. Otra regla es que el equipo utilizado para la cirugía debe someterse a esterilización. Todo el instrumental para la cirugía debe estar completamente libre de microorganismos, por lo que se debe verificar la aplicación del procedimiento correcto. Estéril con estéril. El personal que se considera estéril es el único que puede tocar objetos y materiales estériles, así como la herida quirúrgica. El personal no estéril solamente podrá tocar lo no estéril, sin embargo podrá colocar proveyendo materiales estériles con una técnica determinada. Proceso de esterilización dudosos. Cuando se sospecha de la veracidad de las fechas de caducidad, empaques rotos, manchados o cualquier otro defecto, se debe considerar que está contaminado y por lo tanto no debe ser utilizado. Mesas auxiliares estériles solo en la superficie. La superficie de las mesas auxiliares que se recubren con sábanas y campos estériles es lo que se considera como tal. Por tanto, es importante no dejar colgando instrumentos o suturas en los bordes. Otra regla son que las batas son estériles solo por delante hasta la cintura y unos 7 a 8 centímetros arriba del codo. La parte posterior o dorso de una bata nunca debe ser considerado como estéril. Las manos siempre deben mantenerse por arriba de la cintura, nunca colocarlas abajo de las axilas. El borde de cualquier envase que contenga material estéril no debe considerarse estéril. Se debe evitar de que los bordes de los envases hagan contacto con el material que contiene. Así, si trata de soluciones, la tapa debe considerarse contaminada una vez que sea abierto. Esto quiere decir porque al tiempo de que nosotros agarramos un envase con nuestras manos, ya sea con guantes o con otra cosa, ya está considerado como contaminado porque nosotros no nos sometemos al abrirlo a un proceso de esterilización. Por eso es que la tapa es considerada no estéril. Mantener un contacto mínimo con los materiales estériles. Manipular de manera constante y excesiva el material que se considera estéril puede causar la contaminación del mismo. La humedad es un medio de contaminación. Si el agua hace contacto con una superficie estéril, como en el caso de la sábana que recubre la mesa auxiliar, arrastra bacterias, ya que las mesas no están estériles y son una posible causa de contaminación. Cuando se coloca una charola o equipo caliente sobre una superficie estéril, también existe contaminación debido a que se produce vapor por condensación. Ahora les hablaré un poco sobre las mesas auxiliares. ¿Qué son las mesas auxiliares? Son muebles fabricados con acero inoxidable, mismo que poseen llantas para facilitar su uso y manejo dentro de la sala quirúrgica. El objetivo de las mesas auxiliares son distribuir el instrumental y el equipo de la mesa de acuerdo con los tiempos quirúrgicos para facilitar funciones durante la cirugía, mantener además una técnica aséptica segura que evite al máximo la contaminación de material e instrumental. Al hacer esto, en consecuencia, se impide la contaminación de la herida quirúrgica. Permite además localizar con rapidez el instrumental y mantener un control estricto sobre este último, así como el material textil. La primera mesa auxiliar es la mesa rectangular, la cual está provista de un entrepaño para colocar material instrumental estéril adicional, soluciones, etc. La segunda mesa auxiliar es la mesa de riñón, lo cual posee una forma semicircular y se le denomina así por el parecido que tiene con la forma de este órgano. Las dos mesas descritas solo son diferentes en la forma, ya que el acto quirúrgico cumplen con la misma función. Procedimiento. No existe un orden perfectamente establecido en la preparación de las mesas auxiliares. Sin embargo, es importante dejar en claro que casi siempre hay coincidencia en que debe ordenarse en función a los tiempos quirúrgicos. De igual manera, debe tener presente el principal responsable de preparar, ordenar y controlar la mesa es la enfermera instrumentista, y la enfermera circulante colabora en todo momento proporcionando el material y el equipo necesario. A fin de delimitar los tercios de los pasos a seguir son: colocar el bulto de la ropa sobre la mesa rectangular o de riñón,
retirar la primera envoltura de forma manual, auxiliándose de unas pinzas de traslado o Bad Parker que se retira y extiende la sábana, respetando los principios básicos de la técnica asepsia, para cubrir perfectamente la mesa de extremo a extremo. Existen 3 tipos de tercios, el cual es el tercio derecho, el tercio medio y el tercio izquierdo. Ahorita les hablaré del tercio derecho. El tercio derecho puede delimitarse con la segunda envoltura de las batas o con algún campo que venga incluido con el mismo bulto de ropa. Sobre las batas debe colocarse una compresa o toalla. Acto seguido, la instrumentista se coloca la bata y los guantes estériles, previo lavado quirúrgico de manos y con técnica cerrada. A continuación se encargará de preparar las mesas con técnica estéril y de colocar toda la ropa estéril necesaria para la cirugía. La ropa solo se coloca aquí en forma provisional y en el orden en que será utilizada. Más tarde en este sitio se colocará el instrumental de retorno, así como todo tipo de material que se considere sucio. Es recomendable hacer una referencia en la esquina inferior izquierda para colocar el dicho sitio, el primer bisturí una vez que ha sido utilizado. En la parte inferior de este tercio se maneja todo el instrumental de retorno que se considera sucio durante la cirugía. Aquí podemos observar una imagen del tercio derecho. Ahora les hablaré del tercio medio. El tercio medio se delimita con auxilio de un cambio estéril, que también puede venir incluido en el bulto de ropa. En la parte posterior se colocan recipientes con soluciones para irrigación, tubos para expresión, dispositivos para electrocauterio, sondas, jeringas, agujas, catéter, etc. La parte inferior se deja libre para ocupar el espacio y preparar aditamentos útiles durante la cirugía. Tercio izquierdo. El tercio izquierdo se delimita con la misma comprensa donde viene envuelto el instrumental que la enfermera quirúrgica toma previamente de la charola de Mayo, o al igual con los otros tercios, puede ocuparse una comprensa que ha sido utilizada en el bulto. En la parte superior izquierda y en sentido de izquierda a derecha se colocan de manera secuencial las piezas de campo de Bascanaus. Asimismo, puede armarse un libro con una comprensa donde se colocan en orden el uso de las suturas. Debajo de esta comprensa o libro se colocan las portaagujas e inmediatamente después las gasas y las comprensas de esponjear dobladas, de manera que resulte fácil visualizarlas y contarlas, sobre todo para llevar un correcto control en ellas. En la parte media del mismo tercio se ubica el instrumental fino y en la parte inferior se colocan todas las pinzas en función a los tiempos quirúrgicos, dejando al final todo el instrumental de especialidad. Aquí podemos observar una imagen del tercio izquierdo en donde está la letra A y en la B la división de la mesa rectangular en los tercios. Como tercera mesa auxiliar tenemos la mesa de Mayo. Es importante recordar de que esta mesa tiene un solo soporte o pata, lo que permite colocarla por encima del paciente y sin hacer presión debido a que está provista de un torniquete para graduar la altura y un marco en donde se coloca la charola con el instrumental estéril. Es útil para manejar el instrumental requerido en cada paso de la cirugía. En la mayoría de los procedimientos quirúrgicos, la mesa de Mayo debe ubicarse de manera opuesta a la ubicación del cirujano, de tal forma que quede a un nivel inferior del sitio donde habrá de realizarse la cirugía. Y no debe tocar en ningún momento al paciente. La enfermera emplea su propio criterio para ordenar la mesa de Mayo, teniendo presente la técnica quirúrgica a realizar. Para una preparación eficaz y con el objetivo de que el procedimiento se desarrolle de manera exitosa, es necesario reflexionar paso a paso sobre la secuencia del procedimiento, lo que permite llevar la acción de manera conjunta con los restos del equipo quirúrgico durante el transoperatorio. Bueno, para ser un poco más clara, las mesas auxiliares son muebles fabricados con acero inoxidable que no es poroso y es fácil de descontaminar, que poseen llantes para facilitar su uso y manejo dentro de la sala quirúrgica.
El objetivo de las mesas auxiliares es colocar el instrumental y material, lo que permite localizar y controlar con facilidad las funciones durante la cirugía, ya que en algunas operaciones se necesita más de una mesa auxiliar para la organización del material. Ahora les hablaré de la colocación de campos quirúrgicos. Una vez que se ha concluido la preparación de las mesas auxiliares, tras administrar al paciente la anestesia, acomodarlo en la posición requerida y una vez que se ha realizado la antisepsia y el lavado mecánico de la piel, se colocan los campos estériles. Procedimiento también llamado vestir al paciente. Este paso se hace con lienzos o campos, los cuales pueden ser de tela o material desechable. Es importante recordar que este procedimiento varía de una institución a otra. Sin embargo, basta con respetar las reglas de asepsia cuando la colocan. Asimismo, en cirugías poco comunes se recomienda consultar el manual de procedimientos de la institución para conocer la técnica que habrá de seguirse. El objetivo de los campos quirúrgicos es crear un campo que sirva de barrera de protección contra la contaminación y humedad de la herida quirúrgica, además de cubrir las zonas circundantes mediante la colocación de campos y sábanas estériles. También se busca eliminar el paso de microorganismos entre las zonas estériles y las no estériles, factor de suma importancia para prevenir infecciones. Existe diversidad de lienzos quirúrgicos, sin embargo, deben cubrir ciertas características para cumplir en su función sustantiva. Por lo general se acepta que estén fabricados por una tela llamada muselina. Todo esto se usa para que el paciente evite contraer una infección. Ahora les hablaré sobre algunas características de los campos quirúrgicos. Una de ellas es la alta resistencia a la humedad. Esto permite conservar el campo lo más seco posible y evita el paso de microorganismos nocivos. Otra característica es la alta resistencia a desgarros. Lo anterior impide la ruptura de las fibras y en consecuencia frena la penetración de los microbios. Antiestática, esta característica elimina el riesgo de una chispa. Y porosa, esto contribuye a eliminar la acumulación del calor y conservar un medio estable y apropiado para la temperatura corporal del paciente. ¿Con qué se elaboran los campos quirúrgicos? Aquí les hablaré de algunos materiales. Está la compresa de campo con una medida de 60 por 90 centímetros. Campo quirúrgico en forma rectangular que sirve para absorber líquidos en gran cantidad y para colocarlos alrededor del sitio de la incisión. Otra es la sábana simple o sencilla con una medida de 1.20 por 1.80 metros. También se le conoce como sábanas de pies y se colocan en los pies o cabezas del paciente, cubriendo regiones completas. Otra es la sábana andina o fenestada con una medida de 2.50 por 1.80 metros. Cuenta con un orificio en el centro cuyo borde está reforzado. Con esta sábana se cubre por completo el paciente y la mesa de operaciones. Existen también compresas fenestradas llamadas así por sus dimensiones. Son de mucho menor tamaño y también tienen un orificio para las cirugías de cuello, oído, etc. Estos se utilizan para las cirugías que son un poco más pequeñas. Aquí están algunas recomendaciones. Una de ellas es, antes de utilizar las mesas, es muy importante desinfectarlas pasando un paño húmedo con solución antiséptica. Otra recomendación es, las mesas auxiliares deben colocarse lejos de puertas, paredes y cualquier tipo de mobiliario, pues con esto se impide que se puedan contaminar durante la preparación. Esto es una de las reglas que también se puede decir estéril con estéril. La enfermera instrumentista, en colaboración de la enfermera circulante, deposita el material adicional estéril necesario para la intervención de la mesa auxiliar, con apego en todo momento a la técnica aséptica. La enfermera quirúrgica debe tener especial cuidado en colocar un pie en la base de la mesa de mayo a fin de darle mayor estabilidad, lo que además le permite colocar la funda con mayor facilidad y sin riesgos de accidentes. Esta recomendación es muy importante. Un punto en la que se debe enfatizar es que la cuenta de gasas y compresas cuando se acomodan las mesas, ya que para mantener un control adecuado de los textiles, del material y del instrumental, contribuye a reducir las situaciones que pudieran poner en riesgo al paciente y el propio equipo quirúrgico. Debido a lo anterior, una vez que la enfermera instrumentista y la circulante han llevado a cabo la cuenta de gasas y compresas, no deben agregarse o tomarse gasas o compresas. De esa forma
con otro fin que no sea el de la cirugía. Ahora les hablaré sobre algunas reglas que son muy importantes para la colocación de los campos. Una de ellas es: los campos deben doblarse para someterlos a esterilización, de tal manera que al utilizarlos puedan ser desdoblados con facilidad sobre el campo operatorio. Otra es: una vez colocado un campo ya no debe moverse, pues esto podrá contribuir a su contaminación por el movimiento. Es importante corroborar que todos los campos estén acomodados en la secuencia adecuada en el bulto de ropa quirúrgica. Tanto la enfermera instrumentista como el cirujano y los ayudantes tienen la responsabilidad de mantener la cadena estéril y de que no haya errores en la técnica al colocarlos. De ser así, tiene que considerarse contaminados. Mínima manipulación de los campos. Verificar que los campos se coloquen en zonas secas. Los campos deben levantarse lo suficiente para impedir que toquen zonas no estériles. Otra es mantener elevado el campo hasta que esté justo sobre el área, luego bajarlo hasta donde permanecerá. Y ya luego ya no tenemos que moverlos. Bueno, en conclusión, la colocación y manejo de mesas auxiliares es sumamente importante, ya que debemos seguir y cumplir ciertas reglas y procedimientos para que el paciente esté en un buen bienestar, libre de bacterias que podrían afectar su estado de salud. Los materiales estériles son muy fáciles de contaminar, por ello tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo al preparar las mesas auxiliares y asesorarnos de que no haya ningún material estéril dudoso. De ser así, sacarlo de donde están y dejar siempre lo estéril con lo estéril. También la producción de humedad en el hospital podría producir rápidamente bacterias y hongos. Todas las reglas son importantes y debemos cumplirlas al pie de la letra.